Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, que tenemos esta cita en donde el Señor nos permite compartir un consejo, una palabra, una instrucción del libro sagrado que es la Biblia. Muchas gracias por recibirnos en su casa, en su auto o en su trabajo. Para nosotros es de gran motivación saber que la palabra del Señor está siendo sembrada en vuestras vidas y nuestro objetivo, nuestro propósito es que su alma sea fortalecida, su alma sea ministrada. Nuestro anhelo es que también vuestro ser externo sea liberado de cualquier dolor, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia que estés viviendo, que estés experimentando. Al tener la fortaleza en nuestra alma, la nutrición en nuestro ser interno, el poder y la fuerza que Dios da a sus hijos, podemos trascender, podemos avanzar, podemos caminar con libertad en esta tierra, ya que es de suma importancia considerar que la semilla de la palabra, al ser sembrada en nuestros corazones, genera vida, genera bendición, salud, sanidad, pero también hace que nuestro cuerpo se convierta en un santuario en donde el Señor manifiesta su gracia, su gloria, su bondad, su poder. Pues esta mañana el Señor nos envía un mensaje, pero antes quiero también comentarles que todas sus peticiones, sus necesidades que usted esté viviendo, experimentando, estaremos haciendo una oración antes de terminar esta transmisión. Estaremos pidiéndole a nuestro Padre que Él envíe la pronta ayuda, el milagro, la solución que tú necesitas. Para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Padre todas las cosas son posibles. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia. Quiero tomar este mensaje, esta instrucción que el Señor nos da en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, versículo 10. Le vamos a dar lectura a unos versículos y de ahí vamos a considerar el consejo que nuestro Señor envía a nuestras vidas. Dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Como se dará cuenta, en este relato vemos cómo el Señor nos capacita a sus hijos, a su pueblo, a sus siervos, a los que colaboramos, a los que trabajamos en su obra. En este capítulo 6 nos muestra el panorama, nos muestra la faceta en donde el creyente tiene que desarrollar su vida como la de un soldado, la de una persona que vigila, una persona que está atenta, una persona que defiende lo que se le ha encargado o lo que se le ha puesto en las manos, o la vigilancia de su territorio. Como se dará cuenta, este capítulo 6 inicia dentro del contexto de lo que hemos leído, la forma en que debemos conducirnos en nuestro hogar, pero también la forma en la que debemos de conducirnos en el área laboral, ya seas un empresario o ya seas un empleado,
ya seas un padre o ya seas un hijo, nos enseña la Escritura cuál debe de ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, cuál debe de ser nuestra forma de proceder en el hogar, pero también en el trabajo. Pero a su vez también el Señor nos muestra en este capítulo 6 las batallas, las luchas espirituales con las que el creyente se enfrenta cotidianamente. En dos ocasiones menciona en el versículo 11 y el versículo 13 que debemos tomar la armadura de Dios. Si Dios nos permite la vida, si Dios nos permite con tiempo, estaremos viendo cada una de estas armaduras que Dios ha dejado para nosotros. Hoy solamente miraremos la importancia de ver el versículo 10, cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de fortalecerse en el Señor y entender el poder de la fuerza, el poder de esa fortaleza que Dios otorga a sus hijos. También en el versículo 11 revela el Señor cómo el creyente se enfrenta a las insidias del diablo, a las trampas, a las simulaciones, al engaño, se enfrenta a la apariencia. Y entonces el Señor nos dice: ustedes tomen la armadura, porque vendrán engañadores, falsificadores. Vendrá la hipocresía, vendrá la apariencia de piedad, vendrá la manifestación de cordero pero entrañas de lobo. Y también en el versículo 13 revela que al creyente el Señor permite que pase o experimente el día malo. Hay un día malo. Y por eso el Señor nos dice que debemos nosotros estar firmes. También el Señor nos dice que debemos resistir. Y el Señor nos enseña que la fuente de nuestra fortaleza es nuestro Padre Dios. De hecho, el libro, la carta a los Efesios, está considerada como está relacionada con el libro de Josué. Ese libro después de Deuteronomio, que se llama Josué, ese libro, está relacionado con Efesios. Usted se dará cuenta cómo cuando Moisés muere, Dios activa a Josué para que él introduzca al pueblo, para que él conquiste la tierra prometida. Pero le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque se iba a enfrentar a reyes, a naciones que venían muy blindadas, que estaban muy preparados para la guerra, pero el Señor le dijo claramente: así como estuve con Moisés, estaré contigo, se lo dijo a Josué. Y entonces, al ver cómo en esta carta a los Efesios hay una relación entre Efesios y Josué, esto se nos va a facilitar más comprender la manera en que nosotros debemos de estar preparados para las diferentes luchas, batallas, confrontaciones, para las diferentes trampas que el creyente vive cotidianamente, que la persona en su caminar en el Evangelio experimenta constantemente. Por eso el Señor nos pide que tomemos la armadura de Dios. Por eso el Señor nos invita a estar firmes, nos invita a estar con esa resistencia, perseverancia, de no menguar, no desanimarse, no debilitarse,
no permitir que la intimidación, no permitir que los argumentos del enemigo quieran afectar vuestra confianza en el Señor. Entonces, cuando vemos en el periodo de Josué, cómo el Señor le dice, tú vas a entrar, pero vas a tener que conquistar, vas a tener que pelear por las promesas, por el territorio. Bien fácil hubiera sido para nuestro Padre Dios erradicar a todos esos reyes, a todas esas naciones, y que llegara el pueblo de Dios a ocupar esos territorios. No era nada complicado hacer eso a nuestro Padre Dios. Pero siempre el Señor quiere que su pueblo, que sus hijos, manifiesten ese carácter de logro, ese carácter de perseverancia, ese carácter de resistencia ante lo imposible, ante lo adverso, ante lo intimidatorio. Dios quiere que sus hijos desarrollemos carácter. De hecho, cada confrontación, cada problema que vive el creyente es una oportunidad que Dios le está dando para tener una victoria. Es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de lograr objetivos. Cada problema, cada adversidad que el creyente se enfrenta en la vida es una manifestación en donde Dios nos está diciendo, esfuérzate, levántate, conquista, porque eso te pertenece. Y usted se ha de saber cómo el pueblo de Israel tenía que enfrentarse a 31 reyes, que representan las 31 áreas de nuestra alma que hay que ministrar, hay que erradicar los malos hábitos, las malas costumbres, hay que erradicar esas cosas que no son gratas ante los ojos de nuestro Dios. Y bien claro le dijo el Señor a Josué, tienes que expulsar, tienes que sacar de este territorio a las costumbres, a las ideas, a esas falsas creencias, a esas falsas ideologías, porque si tú no expulsas, si tú no sacas de este territorio esas cosas negativas, dice, se convertirán en espinas en tu costado. Eche a andar un poquito su imaginación. Una espina en el costado no nos permite tener descanso, no nos permite tener reposo. Es incómodo, es doloroso, es crítico estar espinado. Bueno, entonces el Señor nos invita ahora a nosotros que nuestra lucha son contra una cuadridimensión de ataques, de operaciones, de confrontaciones que se enfrenta el creyente. De hecho, usted se ha de acordar cómo la tierra que el Señor les había ya otorgado era la tierra de Canaán. Pero algo que quería, algo que nuestro Padre Dios había proyectado, es que esa tierra de Canaán se convirtiera en la tierra de Israel. Note lo siguiente, de la maldición a la bendición. Porque usted se ha de acordar cómo Noé maldijo Canaán. Dijo claramente, maldito seas Canaán. Entonces, en esa tierra operaba una aflicción y contaminación de la maldición. Pero al llegar el pueblo de Dios a ocupar esos territorios, esos terrenos, lo que Dios había proyectado, lo que Dios había diseñado, es que su pueblo sembrara e impregnara en esos territorios la bendición. Y eso es lo mismo que Dios nos muestra a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. La tierra
está en una situación de operación de terribles malas noticias, de cosas no gratas, no agradables, pero Dios levanta a su pueblo, Dios levanta a su iglesia para que en la operación del desplazamiento, del caminar, del trabajar, del hogar, nosotros impregnemos, nosotros ministremos libertad, gloria, gracia, bendición, liberación en nuestra atmósfera. Entonces el creyente tiene un gran trabajo en esta tierra. El creyente tiene una gran tarea a desarrollar para que el reino de Dios, para que la gloria de Dios, para que el nombre de Dios, para que la palabra de Dios limpie nuestro entorno. El creyente tiene que vestirse de la armadura de Dios. El creyente tiene que caminar con tal firmeza, con tal confianza, con tal resistencia, para no hacernos y no comportarnos y no conducirnos con la influencia de esta tierra. Mire lo que observó el rey Salomón allá en Eclesiastés 4:1. Dice: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Mire la observación de este hombre sabio. Observó las opresiones, observó todo lo que se vive debajo del sol. Y mire lo que dice: y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y vuelve a mencionar la falta de un consolador, la falta del abastecimiento de poder, la falta del abastecimiento de la sabiduría, la falta del respaldo divino, la falta de la guianza, del consejo y la instrucción en esta tierra. Porque eso es lo que sucede cuando la fuente de poder está desconectada. El hombre, cuando está desconectado de la fuente de poder, se vuelve una persona débil, inestable, miedosa, o vive ansiedades, depresiones, porque está desconectado de la fuente de poder. Entonces, y esto es lo que nos muestra el Señor en el Salmo capítulo 2, versículo 2. Cómo se levantan los reyes de la tierra, dice, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, o sea, contra su cuerpo, contra ese organismo tan poderoso que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Mire cómo el sistema de este mundo emite constantemente, trama constantemente que el hombre esté desconectado de la fuente de su poder. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 3. Dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Vemos entonces, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, vemos cómo hay una constante operación de esta cuadridimensión diabólica que quiere desconectar, interrumpir, bloquear, estorbar, intimidar, para que el hombre no busque, no se acerque a su Creador. Y usted ha de ser testigo que cuando es el día de la reunión, cuando hay reuniones en la congregación donde tú asistes, tal pareciera ser que en ese horario te llegan visitas, te llegan familiares, te invitan a una actividad, te invitan a un negocio, te invitan a una reunión para ofertarte alguna propuesta de negocio.
Y entonces estás en el dilema de ¿voy a la cita o voy a la casa del Señor? Llegan los familiares y te dicen, hemos traído comida para que convivamos, hemos comprado alimento para que nos las pasemos bien, y entonces tú ya estabas preparado para ir a la casa del Señor y llegó el interruptor, llegó el bloqueo, llegó el distractor a romperte, a desconectarte de la fuente de tu poder. Y pareciera ser que es cuando, a la hora de que es el tiempo del Señor, pareciera ser que es cuando más te buscan los clientes, es cuando más llamadas recibes, porque quieren interrumpirte. Esa es la trama del enemigo, esa es la trampa del enemigo, que no quiere ver al hombre en esa dimensión poderosa, porque esta estructura un tiempo atrás estuvo desarrollando tal influencia, tal gloria, pero la maldad operó en él y fue derribado a tierra. Ahora nosotros, que el Señor nos ha redimido, nos ha escogido, nos damos cuenta cómo nos capacita, nos entrena, nos consuela, nos fortalece. Por eso el Señor nos invita aquí en este capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No permitas que te desconecten, no permitas que te distraigan, no permitas que te bloqueen la búsqueda, la disciplina de tener al Señor en primer lugar en tu vida. Cuando revisamos cómo el salmista, el rey David, en el Salmo 18:2, emplea 7 ministraciones de poder que vienen de parte de nuestro Padre Dios. Lo hace en 7 representaciones para que nuestra mentalidad, nuestro corazón, tenga esa firmeza, esa resistencia, tenga esa manifestación de valor ante cualquier amenaza. Él vio cómo al estar cercano al Creador, cercano al Dios de la gloria, nuestro Padre Dios se convertía en una roca enorme, en una roca de salvación. También se convertía en un baluarte, en un castillo. Él lo dijo así, el Señor es mi roca, es mi baluarte. Dice, mi libertador. Pero también menciona mi Dios. Cuando menciona Elohim, está diciendo, es el creador de las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el poder creativo, el que tiene en sus manos hacer las cosas nuevas, el que tiene el poder de la resurrección. También lo considera como, dice, mi escudo, el blindaje, porque lo que hace un escudo es proteger para que no sea dañado sus entrañas o su rostro. Pero también dice, el cuerno de mi salvación, Keren, el poder sobrenatural. Pero también dice, mi altura inexpugnable. O sea, no hay nadie más grande que nuestro Padre. Mire lo que observó el rey David. Por eso él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Fortalécete en ese poder. Ahora nos vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice que el Señor cuando llamó a sus discípulos, dice, Jesús les dio poder. Exousia, esa fuente de poder, esa fortaleza para trascender. Y el Señor le dijo también a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8,
recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, note cómo el libro sagrado, la Biblia, le enseña al pueblo de Dios que en su ser interno rebosa el poder sobrenatural de Dios. Y el apóstol Pedro menciona que el Señor a su pueblo nos ha hecho ser partícipes de la naturaleza divina. El poder de Dios se ha impregnado en tu vida para que tú puedas defenderte, para que tú puedas conquistar, para que puedas desplazarte, para que puedas trascender, para que puedas lograr objetivos gloriosos con la ayuda de nuestro Padre Dios. Entonces, cuando el Señor te dice, fortaleceos, o sea, está diciendo, mis hijos no deben de estar en la debilidad, en el pensamiento de decadencia, en el pensamiento del ya no puedo. No, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, debe de tener y mantener su conexión con la fuente de poder. Debe de manifestar ese carácter de avanzar, luchar por tus promesas, caminar en pro de las bendiciones. Vemos entonces cómo cuando estas estructuras negativas se levantan en contra del hombre, en contra de la mujer, y hacen que sus pensamientos, sus emociones, sean tergiversados, sean dañados, entonces la persona ya no levanta su mirada hacia los cielos, sino que su mirada se encorva y mira la tierra. La persona que se desconecta de la fuente de su poder, inmediatamente tiende a encorvarse, tiende a ir su cabecita hacia la tierra. Su mirada está puesta en la tierra, su mirada está puesta solo en los negocios, en los logros, en los bienes. Está preocupado por tantas cosas que anhela su corazón, pero ha descuidado la fuente de su poder. Y cuando la persona se queda sin fuerza y sin poder ante los embates de esta tierra, la persona tiende a perder la paz, la armonía, pero lo más terrible también es que comienza a perder su salud. Se deteriora su salud por estar envidiando, por tener la codicia de querer lograr, por tener esa inquietud o esa envidia del logro de los demás. Hay punzadas en el corazón, como lo decía ya el salmista. Yo sentía punzadas en el corazón por envidiar el logro de los impíos. Dice, hasta mi comportamiento se manifestó como una bestia. Y dice, ¿hasta dónde llega alterarse el alma del ser humano? De querer tener porque quiero tener y voy a tener como dé lugar. Ese pensamiento está manifestando que esa persona está encorvada, viendo solo las cosas de esta tierra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 19, en ese relato vemos a una persona que en el periodo laboral de su vida solo estuvo atendiendo las cosas materiales. Se levantaba y solo visualizaba y pensaba y se ocupaba del trabajo y del materialismo.
a tal grado que cuando tuvo ciertos logros esta persona, llega un momento en donde su vida llegó a una etapa en donde ya él se sentía poseedor de cierta riqueza, poseedor de un crecimiento en sus graneros, poseedor de cierta abundancia de bienes. Pero vemos como él mismo le habla a su alma, Lucas 12:19, y le dice: alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Tienes mucha riqueza. Y menciona 4 verbos, 4 palabras, 4 acciones carentes que tenía su alma. Le dice: descansa. Le dice: come, bebe y regocíjate. Fíjate. ¿Qué está diciendo? Que su alma no tenía descanso. Su alma no estaba alimentada, porque el alma no se alimenta de las cosas materiales. El alma necesita estar conectada a la fuente del poder que es Dios, a la nutrición que Dios da. Entonces no tenía descanso, no estaba alimentada esa alma, no estaba satisfecha. Cuando dice bebe, eso habla de que no había satisfacción. Y cuando le dice regocíjate, no había alegría en esta persona. Entonces los bienes materiales no traen descanso, no traen alimento espiritual, tampoco traen satisfacción y tampoco traen alegría, por lo que nos dice aquí la Escritura. Quien trae el descanso a nuestra vida es la presencia divina de nuestro Señor en nuestros corazones. Quien trae alimento, Él lo dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Es su palabra. Quien trae satisfacción a nuestra vida es su precioso Espíritu Santo. Dice: de su ser interior, de su ser interno, correrán ríos de agua viva. Dice, estaba hablando del Espíritu Santo que vendría sobre la persona. Pero también, cuando el alma está desconectada de Dios, no hay regocijo, no hay alegría. Todo lo contrario, la tristeza invade, el melancolismo invade el corazón, el dolor, la soledad, haciendo estragos en la vida de la persona. Pero por eso el Señor envía su palabra, amados hijos de Dios. Usted me va a preguntar y va a decir: ¿entonces es malo tener riquezas? No. ¿Es malo tener recursos? No. ¿Es malo tener bienes? No. Todo eso se convierte en una añadidura, se convierte en algo que el Señor otorga para que tú seas un hombre que, número uno, consideres que Él es el que te da las cosas, Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Se convierte solamente en un agregado hacia tu persona para que desarrolles, para que degustes, para que te expandas, pero no siendo el punto principal en tu vida las cosas de esta tierra. Porque dice el versículo 20, mira lo que experimentó esta persona. Entra en acción el alto mando del cielo. Entra en acción el amo del universo. Entra en acción el dueño de nuestras almas. Entra en acción el Padre de la gloria. Y le dice: necio,
esta misma noche reclaman tu alma. Esta misma noche van a trasladar tu alma. Y ahora dice, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será todo ese desvelo, esfuerzo, toda esa energía que empleaste para lo material? ¿Para quién será? Y entonces nuestro Señor Jesús nos dice en el versículo 21, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aquí vemos entonces una gran lección, amado pueblo de Dios. Aquí vemos cómo el ocuparse solo de las cosas materiales, el Señor lo llama necio, insensato. Porque si algo quiere nuestro Padre Dios es que entiendas que en el orden de prioridades, el número 1 es Dios. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de nuestra vida. El día en que Él dé la instrucción para que tu alma sea trasladada a su presencia, nadie, ni el mejor médico, puede detener una orden divina. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que aprendas a fortalecerte en el poder de su gloria, en el poder de su nombre, en el poder de su grandeza, en el poder de su soberanía. Fortalécete en Él, vive conectado a su presencia. Habla, comunícate, ten comunión, reconcíliate, busca, anhela su presencia en tu vida. Eso hará entonces que el Señor abra puertas de oportunidades y los agregados, las añadiduras que el Señor quiera otorgar a tu vida. Nadie, porque así lo dice su palabra, ningún propósito de nuestro Padre Dios puede ser estorbado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ofrece? Venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Qué le dijo este hombre a su alma? Descansa, come, bebe, regocíjate. Amado pueblo de Dios, en estos últimos tiempos, las insidias del diablo, el engaño del diablo, querrá desconectarte, querrá afectar tu relación con el Creador. Las múltiples preocupaciones y afanes de esta tierra hacen que la persona se preocupe, se angustie y comience a desesperarse. Por eso el Señor nos otorga su palabra y nos dice en 2 ocasiones, toma la armadura de Dios. Vístete con la armadura de Dios. Y esto lo vamos a estar viendo. Vamos a estar recibiendo su precioso consejo para que no vivamos desconectados de la presencia de Dios, de la fuente de tu poder. Allá en el libro de Deuteronomio hay una declaración con respecto a la forma en que un hombre, lo vemos aquí, lo menciona así, confiado y apartado, confiado y consagrado el ojo de Jacob. En hebreo es Betach Badad en Jacob. Está diciendo, los ojos de Jacob, la visión, la mirada de un hombre que se siente por los suelos, porque eso es lo que significa Jacob, un hombre que toma del talón, que está a nivel tierra, que está pasando por una desesperación, que está pasando por un momento adverso. Eso significa Jacob.
el hombre que lucha, el hombre que manifiesta el anhelo de la primogenitura, el anhelo de la bendición, quiere ser bendecido. No se rinde ante la adversidad. Es lo que significa Jacob. El hombre que lucha por sus bendiciones. El hombre que lucha por lo que anhela. Vemos cómo su visión, esa palabra confiado, en hebreo es betaj, y de ahí surge un acróstico que representa 3 ministraciones en las cuales el hombre y la mujer de Dios tienen que enfocar su mirada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué representa betaj en ese acróstico? Que los ojos de Jacob estuvieron enfocados, número 1, en la bendición. Número 2, en hacer el bien. Y número 3, en la vida. Él no anhelaba la muerte. Él no quería hacer daño. Y tampoco estaba complacido sin la bendición. No, él quería la bendición, hacer bien y enfocado en la vida. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios mira hacia quien le otorga la bendición, mira a quien lo respalda para hacer cosas buenas, y dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos para hacer buenas obras. Amado pueblo de Dios, cuando el Señor dice que nosotros fuimos capacitados para hacer buenas obras, junto con esas acciones, esas construcciones, esas buenas obras, el Señor otorga también el respaldo, la bendición y los recursos para que se desarrolle toda la tarea que te han encomendado. Entonces, ¿qué nos invita el Señor? Fortalécete en Él, míralo a Él. No andes mirando los reinos de este mundo, porque ¿qué le ofertó Satanás a mi Señor Jesús? Dice que lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado tú me adoras. ¿Cómo quería ver esta estructura mi Señor? Postrado. No, usted es hijo de Dios. Al único quien tiene que adorar y servir es al Creador del universo, a nuestro Padre Dios. Y vemos también otra estrategia, otra insidia, otra manera de querer manipular al ser humano, es a través del hambre del poder, la magnificación del ego, el orgullo, la soberbia. Le dijo esta estructura, fíjese, dice que lo subió al pináculo del templo. ¿Y sabe qué le dijo? Arrójate, lánzate. Hay una escritura que dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece, para que no vayas a caer en tierra. Y dice, qué tramposo. Por eso el Señor dice, hay insidias, hay trampas, hay engaños. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que adulan. Hay que tener mucho cuidado con las personas que difaman o menosprecian, porque son las 2 armas satánicas, la adulación o el menosprecio, el que hablen mal de ti. Entonces, vemos cómo el Señor nos invita a que enfoquemos nuestra visión hacia la bendición, hacia la vida y hacia el bien. O sea, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, pon tu mirada en la salvación, pon tu mirada en la redención, pon tu mirada en el que ha hecho el sacrificio perfecto para que ahora usted y yo estemos bendecidos, justificados, redimidos
y santificados. Como se dará cuenta, nuestro Padre Dios enriquece a sus hijos, enriquece a su pueblo para que no viva estresado, amedrentado, afligido, para que no sea dañado su corazón, no sea dañada su confianza. Entonces, amado pueblo de Dios, es tiempo de hacer una breve reflexión, una breve revisión. ¿Cómo está el orden de tus prioridades? ¿Cómo está tu amor, tu entrega, tu correspondencia de alabanza y adoración al Creador? Una ocasión, el rey David le habla a su alma y le dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que te corona de favores. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Amado pueblo de Dios, fortalezcas en el Señor. Esta tierra quiere impregnar su estrés, sus amenazas, quiere impregnar en tu alma, en tu corazón, en tu mente la escasez, quiere impregnar miedo, quiere impregnar enfermedad, pero el Señor te dice: fortalécete en la fuerza del poder de Dios. Una ocasión Dios le habla a su pueblo y le dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no sabes que yo soy el que da la fuerza al fatigado? ¿Acaso no lo sabes que yo soy el que sano al enfermo? ¿Acaso no lo sabes que yo soy el que levanta al caído? Hoy en esta mañana el Señor trae esta palabra para que tú recobres tu fuerza, para que tú recobres tu ánimo. Dios ha puesto en tu vida un potencial muy grande para que seas portador de luz, portador de gloria, portador de gracia, portador de bendición. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Te quiere desconectar y te envía una gran cantidad de distractores para que tú te debilites. Pero bueno es Dios, porque Él quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo vivas, lo experimentes, esté atento tus oídos a su palabra y lo lleves a la práctica. Y entonces seas una fuente de poder en la tierra, que hasta las Dalilas y hasta los Goliaths se encargarán o estarán cuestionando. Por ejemplo, Dalila cuestionaba y decía: ¿en qué consiste el secreto de tu fuerza, Sansón? Y Goliat se asombró cuando un jovencito llamado David se presenta al campo de la batalla con una firmeza, una seguridad, en donde le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre poderoso, en el nombre en el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿En dónde radicaba la fuerza? En Sansón, en ese precioso respaldo del Espíritu de Dios. ¿En qué radicaba la fuerza de este jovencito David? Cuando vino el Espíritu de Dios poderosamente sobre él. Hoy la iglesia tiene este gran recurso, tiene esta impregnación, tiene esta bendición en su vida. Tenemos al precioso Espíritu de Dios
que así vocifere Goliat 40 días, 2 veces, queriendo interrumpir tu devoción, tu tiempo de búsqueda, tu tiempo de lectura de la palabra. Usted tiene que superar eso. Se levantará el león para querer interrumpir o confundirte. Hay que reprenderlo. Se levantará el oso para impedir que tú te comuniques con el Creador. Sigue abriendo las ventanas hacia Jerusalén y comunícate de dónde eres tú, porque tu patria está allá arriba. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé disciplinado, porque eso va a traer una gran recompensa de añadiduras, agregados, respaldo, gloria, liberación, bendición a vuestra vida. Yo dejo este mensaje en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios poniendo en vuestras vidas el querer como el hacer, y que puedas experimentar cómo la obediencia, la sujeción a su palabra trae aperturas de puertas maravillosas para tu vida, familia, proyectos, ministerio, congregación, lo que anhelas en tu corazón. Hagamos una palabra de oración y pidámosle a nuestro Padre en esta preciosa mañana que el Señor te respalde. Él ha enviado este consejo porque Él quiere ver a sus hijos poderosos, fortalecidos, vigorosos. Padre bueno, en esta preciosa mañana nos acercamos al trono de la gracia, manifestando gratitud, Señor, porque nos das la vida, nos das las fuerzas, y tu pueblo en esta mañana nos unimos en oración para pedirte, seas tú enviando el poder, la gloria, la gracia, tu preciosa protección angelical sobre tu pueblo. Muchos de ellos están pasando por momentos adversos. Muchos de ellos están pasando por experiencias de dolor, de enfermedad, de escasez, pero hoy en esta mañana, Señor, nos acercamos al trono de la gracia y tenemos clara seguridad, clara confianza de que tú envías la pronta ayuda, la salud, la sanidad. Si hubiese necesidad, Padre, de que se haga una transmutación de órganos, Señor, sea activado el milagro, nuevos órganos a la vida de tus hijos, que tu pueblo sea un pueblo sano, libre, restaurado, para hacerte fiesta, para celebrar, para regocijarnos en tu presencia. Guarda tu pueblo de la escasez, seas tú coronándoles de favores, abriendo puertas de oportunidades, y que ellos puedan, Señor, tener un ingreso, recursos, que puedan tener ellos el abastecimiento de alimentos para que la gloria, la honra y la exaltación sea a tu poderoso nombre. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes plena confianza, plena convicción en que Dios envía la pronta ayuda a vuestras vidas. Yo me despido deseando que el Señor te guarde, te proteja de todo mal. Que seas tú coronado de favores, que tengas un día extraordinario. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.